¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Doctor en Línea, un programa para conversar sobre temáticas de salud que nos competen, más aún en esta época donde hemos vivido bastantes cosas con la pandemia del coronavirus. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que también se asocia mucho a el tiempo que llevamos en permanencia en cuarentena, el hecho de no poder salir, el hecho de la alimentación, no poder contar con buenos hábitos de movimiento y haber traspasado tal vez todo el trabajo al teletrabajo nos hace tener que hablar de la obesidad el día de hoy, particularmente de la diabetes, porque es una de las enfermedades o patologías que están asociadas también a la obesidad. El día de hoy me acompaña la doctora Tatiana Vázquez, diabetóloga del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco, con quien tengo el gusto ya de estar en pantalla. ¿Cómo está, doctora? Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre prevención, vamos a hablar también sobre tratamiento, vamos a derribar algunos mitos, pero antes de eso los quiero invitar a que dejen sus comentarios en nuestra fanpage, dejen sus comentarios en la transmisión en vivo que tenemos en estos momentos en la fanpage de Ufromedios, las consultas a la doctora, todo lo que tenga que ver con obesidad y diabetes lo vamos a responder el día de hoy. Pasamos de inmediato a revisar una nota introductoria que preparó el equipo de Ufrovisión y a la vuelta continuamos con el programa. El Hospital Hernán Enríquez de Temuco cuenta con el programa de diabetes para el apoyo de los pacientes que padecen de esta enfermedad, en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos, por lo que es necesario la intervención de especialistas para evitar que esta sea crónica. Actualmente este programa está compuesto por 4 médicos, 2 enfermeras, nutricionista y 2 TENS, todo un equipo encargado de educar y controlar a los pacientes que lo requieren. Nuestro trabajo en conjunto es obviamente abarcar la enfermedad de la diabetes como tal, ver todo lo que es la educación, tratar de compensar al paciente, tratar de ayudarlo en todo lo que tiene que ver con su tratamiento, con sus adherencias, con sus recetas y todo lo que conlleva. Los pacientes que padecen de diabetes son dirigidos a este programa que inicia con 3 sesiones para comenzar con un tratamiento informado. Cuando un paciente empieza con diabetes, generalmente son 3 sesiones, con nutricionista y con enfermera, pero siempre depende mucho del paciente, de la familia, qué tan rápido aprende, qué tan rápido va sacando todas sus dudas. Generalmente cuando son debut de diabetes 1, la mamá generalmente, que es la que se queda con los niños, tiene muchas preguntas, tiene muchas interrogantes que nosotros igual tratamos de abordar. Y nosotros estamos aquí en los teléfonos, por vía correo, muchas veces damos hasta nuestros celulares personales si la mamá tiene muchas interrogantes o para los fines de semana que ocurre alguna emergencia, tratar de estar en todo momento ayudándolos. Hay que tener en consideración que para efectuar el tratamiento, los pacientes cuentan con insumos que son esenciales para un buen tratamiento. Ahora los invito a ver un poco lo que es el material que tenemos para hacer todo lo que son las educaciones y para que el paciente entienda bien todo lo que tiene que ver con su tratamiento. Dentro de todos los elementos que nosotros aquí les estamos mostrando, por esta parte tenemos lo que son las insulinas, las distintas insulinas que se utilizan con los pacientes, tanto lo que es análogo como lo que viene en viales. Tenemos además lo que es el glucómetro que se utiliza para todo lo que es el control de automonitoreo, las glicemias capilares, y por acá también lo que es la bomba de insulina. Cabe destacar que todo lo que tiene que ver con bomba de insulina son pacientes que tienen que cumplir ciertos requerimientos, ciertos criterios que se establecen para poder postular a ella, y que además son pacientes finalmente que están mucho más complicados, sobre todo de lo que es diabetes tipo 1, que tiene que cumplir varias pruebas, varios requisitos, varias enseñanzas que se le van brindando, y posterior a eso se pudiese eventualmente derivar para un comité que escoge qué pacientes utilizan bomba de insulina. Los especialistas han sido categóricos en que no solo basta con que los pacientes cuenten con todos los insumos a mano, ya que a veces se producen pequeños errores en el procedimiento, los que pueden generar problemas. Hay errores muy pequeños que nosotros detectamos en la educación como tal.
Muchas veces el paciente tiene una mala administración de la insulina o hay errores en la alimentación que está cometiendo. Hay veces que programan incluso mal el glucómetro y eso también son cosas muy chiquititas que finalmente un todo conlleva que el paciente esté bien, esté controlado y finalmente se sienta bien. Si usted es parte del programa y necesita insumos, le dejamos los siguientes contactos que aparecen en pantalla. O si necesita mayor información, puede escribir al correo diabeteshhha@gmail.com. Ahí estaba esta nota del equipo de Ufrovisión que preparó para realizar esta introducción sobre este programa de prevención a la diabetes o al tratamiento de la diabetes. Doctora, ¿de qué se trata esta iniciativa que tiene el hospital? A ver, más que de ese programa, nosotros decimos primero que en el Hospital Hernán Enríquez somos atención terciaria y que nuestro sistema público de salud, al igual que muchos otros sistemas, está dividido en diferentes niveles de atención. Y la prevención le compete principalmente a atención primaria, que es los consultorios. Y esa es la labor más importante y nosotros desde nuestro rincón, que es atención terciaria, siempre apoyamos la atención de los consultorios. De lo que estaba hablando Daniela, la enfermera de diabetes, es del programa de diabetes tipo 1, que antiguamente se la llamaba diabetes insulino dependiente o diabetes juvenil, que es un tipo especial de diabetes que, si bien hemos visto más pacientes que han debutado o partido con esta enfermedad en el último tiempo, no es característico o no se asocia necesariamente al exceso de peso, a la falta de actividad física o a la mala alimentación. La diabetes tipo 1 depende básicamente de una predisposición genética a padecer la enfermedad, como muchas otras enfermedades inmunológicas que le llamamos, por ejemplo, el lupus, la enfermedad de Crohn. Y la verdad es que en relación a la prevención de esta enfermedad no es mucho lo que podemos hacer. Pero sí, en el hospital tenemos todos los recursos para diagnosticar y tratar oportunamente a las personas que lo padecen. Ya, para iniciar, doctora, bueno, la diabetes está asociada a la obesidad, ¿cierto? La obesidad es un factor de riesgo, ¿no? Así es. No, me gustaría como aclarar, ya que la nota introductoria fue en relación a diabetes tipo 1, me gustaría a lo mejor partir haciendo la diferenciación entre los tipos de diabetes más frecuentes. Ya, ¿cuáles son los tipos de diabetes que existen? La diabetes es... Sí. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por niveles de azúcar alto en la sangre que se debe a diferentes factores. El más frecuente es la diabetes tipo 2, que ese sí se asocia a antecedentes familiares de la enfermedad y a exceso de peso. Y eso da cuenta de alrededor del 90% de las personas con diabetes. Y ahí es donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en prevención, porque esta enfermedad se puede o prevenir o retardar su aparición. Ahora también tenemos otros tipos de diabetes que son menos frecuentes, donde está la diabetes tipo 1, que esta está mediada por anticuerpos que le llamamos nosotros, que son las propias células del organismo que destruyen a la parte del páncreas que produce la insulina. Y ahí no es tanto lo que podemos hacer en prevención, pero el 90% y la gran epidemia de diabetes está dada por la diabetes tipo 2, que es donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos por prevenirla o retrasar su aparición. Y hablamos de una pandemia silenciosa también, ¿cierto? Porque, claro, en el 2020 se hizo más habitual la palabra pandemia por el coronavirus, por todo lo que trajo el virus, la forma en que se propagó en distintos países, pero la pandemia finalmente de la obesidad ha estado ahí también. O sea, en Chile llegó un momento en que pasamos de la desnutrición infantil a la obesidad infantil. Entonces, de hecho, en estadísticas del mismo Ministerio de Salud, en el año 2010 había un 64% de adultos con obesidad. Y hoy día, a inicios de este año 2021, hay un 74%, o sea, hubo un crecimiento de un 10%, lo cual, dentro de las mismas autoridades de salud, consideran que es una cifra drástica. O sea, el aumento del 10%
es importante y es muy relevante, más aún considerando que la obesidad genera muchas otras patologías asociadas y esas también son heredables, ¿o no, doctora? Así es, en general la obesidad y las patologías asociadas a la obesidad tienen un componente genético, o sea, decimos que hay mayor predisposición a tener padre, madre, hermanos o tíos, pero en todas estas enfermedades los estilos de vida juegan un rol que es fundamental y decimos que muchas veces más que heredar la condición o la enfermedad, lo que uno hereda es el estilo de vida de los padres. En la cultura, si ¿no? Claro. Es la cultura. Si uno crece en un ambiente en el cual no se le da prioridad a un tipo de alimentación o no se le da prioridad a la actividad física, la verdad es que es muy difícil después cambiar esos patrones de conducta. Doctora, dígame, por favor. No, que iba a decir que muchas veces o antes se asociaba que las enfermedades tenían un componente genético importante y la verdad es así, pero como usted bien dijo, en los últimos 50 años hemos asistido a un crecimiento exponencial de las personas con exceso de peso y en 50 años no cambiaron nuestros genes, lo que cambió es el ambiente. Tenemos todas estas enfermedades que se asocian a nuestros estilos de vida. Claro, un estilo de vida que en los últimos años ha estado marcado por el teletrabajo, ha estado marcado por una cuota de estrés bastante grande, quedó en evidencia también la falta de salud mental que hay en nuestro país, hay una deuda tremenda también en cuanto a salud pública y salud mental, pero si lo llevamos al aspecto de obesidad y diabetes, ¿cómo podemos prevenir la diabetes? ¿Cómo podemos a lo mejor formar una prevención desde la casa con los más pequeños? Porque a lo mejor como adultos tenemos ciertas responsabilidades asociadas también y a lo mejor dentro de nosotros mismos elegimos no tomar acción frente a la obesidad, no tomar acción frente a cierto tipo de este tipo de enfermedades que son como el día a día. Pero ¿cómo podemos hacerlo a lo mejor para transmitirlo a las nuevas generaciones, a los niños que viven en nuestras casas? Sí, eso es muy importante y ahí uno tiene que actuar sobre los principales factores de riesgo que, como ya hemos mencionado, para tener, por ejemplo, diabetes son los antecedentes familiares y el exceso de peso y la alimentación inadecuada y la falta de actividad física. La verdad es que es bastante difícil tratar de proponer estilos saludables en los momentos que hemos estado viviendo, porque sabemos que probablemente lo más importante para prevenir estas enfermedades es realizar actividad física en los niños y es tener una alimentación saludable, que decimos nosotros, que no implica necesariamente comer puras verduras o comer puras cosas light, no. Ya. Estamos tratando de acciones, probablemente si nos pudiéramos detener en dos cosas en cuanto a la alimentación, volver a la alimentación hecha en casa. Si bien esta pandemia ha tenido muchas cosas negativas en los estilos de vida, como lo que usted señala, el trabajo, la menor disposición para hacer actividad física, también tenemos otros factores que probablemente hemos estado a comer en familia. Entonces yo creo que hay que centrarse en las cosas que podemos rescatar de todo esto y probablemente volver a cocinar, volver a comer en familia y disminuir los pedidos de comida rápida y los alimentos procesados que uno compra en el supermercado es algo que es muy importante. Y lo otro, con lo difícil que es realizar actividad física fuera de la casa, han salido un montón de aplicaciones, un montón de videos y otras cosas que uno puede realizar de manera relativamente simple con los niños en casa para hacer actividad física con los implementos o en el poco espacio que tenemos. Claro, doctora, pasa que está bien, hay cosas que nosotros podemos ir cambiando. El tema del ejercicio, tal vez no hacer una rutina completa de ejercicio día por medio, pero a lo mejor 15 minutos de actividad física, caminata, son pequeños cambios, ¿cierto? Pequeños pasitos que podemos ir realizando para que no sea tan drástico todo esto. Pero
siempre se habla de la alimentación, y la alimentación lamentablemente en nuestro país pareciera ser que la alimentación sana y nutritiva es un privilegio. No sé qué opina usted, pero yo a veces considero que los platos que las minutas que se dan, las recetas que a veces podemos tener, resultan ser caras esta mezcla de alimentos sanos en comparación con, por ejemplo, 1 kilo de arroz o 1 kilo de tallarines, que estamos claros que es fatal para el cuerpo, pero es mucho más barato y mucho más fácil de mucho más fácil acceso además. Sí, yo creo que usted tiene mucha razón en lo que dice, y es por eso que si uno desglosa, por ejemplo, los resultados de la encuesta nacional de salud, y ve a las personas con menor acceso a educación o probablemente con un nivel socioeconómico más bajo, tienen peores índices de obesidad, de diabetes y de hipertensión. Pero siempre creo que, y así se lo trato yo de explicar a mis pacientes, que dentro de las posibilidades que tenemos siempre hay cosas que podemos escoger. Si bien a veces tener una alimentación muy variada o con hartas frutas o con hartas verduras, creo que dentro de las posibilidades que tenemos de organizarnos, ya del volver a cocinar en la casa, hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, darle más importancia a las legumbres, ya que son alimentos que no son tan caros, bien tienen alta proteína, tienen altas vitaminas, tienen altos minerales. Organizarse a veces como familia o como barrio para comprar, ir a la feria y comprar a lo mejor a veces una persona que compre por mayor frutas y verduras y que pueda surtir al resto de las personas de su entorno. Y creo yo, por ejemplo, también uno lo ve en los líquidos, a veces personas que no tienen muchos recursos, pero que invierten sus recursos en comprar bebidas o en comprar jugos, alimentos que no son para nada saludables, aunque sean light, son alimentos que contienen colorantes, preservantes que no nos benefician, y podemos invertir esos recursos en otros alimentos que sí pudieran ser mejores para nosotros. Entonces, claro, estoy completamente de acuerdo que el acceso es una dificultad importante, pero creo que dentro de los recursos que tenemos siempre hay pequeñas cosas que se pueden cambiar. Puede ser también que esos recursos familiares no estén distribuidos de forma adecuada, no priorizando estos alimentos sanos, porque, por ejemplo, el agua, que claro, hoy día hay sectores que no la tienen de tan fácil acceso, sí, pero el agua potable, que es muy común en las casas, es lo más sano y probablemente lo mejor que uno puede tener a la hora de comer, a la hora del desayuno, a la noche. Ayuda muchas cosas el agua. Yo hace poco había leído un artículo donde decía que es más efectivo tomar 2 vasos de agua fresca que tomar una taza de café, por ejemplo. Despierta igual, activa finalmente el sistema sanguíneo de la misma forma, claro. Entonces es la forma de iniciar la mañana con 2 vasos de agua, es mucho más sano y saludable que hacerlo con un café. Eso es lo mismo para acompañar un almuerzo, por ejemplo, una comida, un vaso de agua. Es extraño porque en nuestro país se consume mucha bebida. De hecho, probablemente es el único país del mundo donde se le conoce bebida a las gaseosas azucaradas. Así es, tenemos uno de los índices de consumo, la verdad es que no recuerdo el número, pero una cosa impresionante la cantidad de bebida que tomamos por día por persona, ¿ya? Claro. Entonces, probablemente en donde hay menores accesos o menores recursos destinados para alimentación, si uno hace una educación adecuada que no se base en lo restrictivo. Yo siempre digo, o sea, que uno tiene que partir de lo que tiene la persona que está atendiendo y desde ahí ver qué cosas puede mejorar y no empezar a decir lo que no recomendable son 2 litros de agua. Sabemos que en este tiempo es muy difícil tomar agua que fría y todo lo que quiera, pero bueno, las personas se pueden preparar agua de hierbas, ya, o en el verano yo siempre recomiendo hacer agua con cáscara de limón, con
hojitas de menta, con lo que sea para darle a lo mejor un sabor. Y esas cosas uno tiene que írselas inculcando a los niños desde pequeños, porque si el niño desde pequeño está acostumbrado a tomar bebida, ese niño después yo no le voy a poder sacar la bebida. Y los papás me dicen, yo no atiendo a niños, yo veo adultos, pero muchas veces veo que va mi paciente con el hijo y veo al niño tomando bebida, y yo le digo, pero ¿cómo le da bebida a su hijo? Me dice, no, doctora, pero que a él le gusta. Yo le digo, bueno, pero no sé, ¿usted dejaría que su hijo tome alcohol? No, es que eso es malo. Bueno, la bebida es igual de mala, le digo yo. Entonces creo que o llegan los niños comiendo, por ejemplo, un paquete de papas fritas, un paquete de ramitas, y tampoco es que lo quiera yo demonizar. Excepcionalmente puede ser, pero no puede ser parte de la alimentación habitual. Claro, y a veces se premia con alimento, a veces se premia con la papa frita, si te portas bien, te compra un dulce. Se premia con la comida, y esos son patrones de alimentación que patrones de conducta, que debemos tratar de evitar, porque si no en el futuro vamos a tener un adulto que cada vez que tiene un problema o cada vez que está feliz, se premia o se consuela con la comida. Porque de chico le enseñaron que era así. Claro, de hecho claro. La publicidad de una bebida muy conocida es asociada a la felicidad, o sea, imagínese. Entonces, yo creo que ahí los adultos y principalmente quienes somos padres tenemos un rol muy importante. Hay que darle a la alimentación el lugar y las personas se tienen que alimentar bien para estar sanas, ya no necesariamente para estar delgadas. Eso también son cosas distintas. Muy importante. Lo dejé de ver, no sé si se fue la transmisión. No, estamos al aire, a esta hora estamos transmitiendo. ¿La escucho? Sí. La escucho con un poco de interferencia, pero... Ya que tocamos un pequeño... Ya que tocamos un pequeño punto en relación a esto, no puedo pasarlo por alto. Creo que es muy importante también nosotros como adultos aprender a que no tenemos que hacer ningún tipo de comentario ni positivo ni negativo respecto de la apariencia o el físico de nuestros hijos. ¿Ya? Eso es muy importante, ni de nuestros hijos, ni de sus compañeros, ni de nadie. Y los niños tienen que alimentarse bien o tienen que comer saludable para que el cuerpo esté sano y listo, ¿ya? Claro. Y no hacer comentarios en relación a la apariencia física que eso puede traer, porque si bien no es el tema de la conversación de hoy, no puedo dejar de lado una llamada que está haciendo la Sociedad de Pediatría y la Sociedad Chilena de Psiquiatría Infanto-Juvenil en cuanto al aumento de los trastornos de conducta alimentaria en jóvenes y adolescentes. Eso también asociado al bullying, ¿o no? Asociado al bullying y a toda la connotación que tiene o el exceso de peso principalmente en nuestro medio. Claro, es importante. Entonces, lo que señala usted porque separar las dos cosas. Sí, es importante lo que señala porque se produce finalmente esto de algún comentario familiar que genera precisamente puede generar un daño en un niño, en la percepción, y eso afecta finalmente la vida adulta. Estamos conversando hasta ahora con la doctora Tatiana Vázquez, diabetóloga del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco, sobre obesidad, sus consecuencias y también sobre diabetes. Doctora, ¿por qué cree usted que esto de que la alimentación sana, el deporte, el ejercicio, no es algo nuevo? O sea, en algún momento había muchas campañas, la misma campaña de Elige Vivir Sano, los sellos que incluso se exportaron en otros países, también se ocupó la misma metodología de etiquetar los sellos con altos en grasa, altos en azúcar. Pero, ¿por qué cree usted que se sigue repitiendo este patrón a nivel doméstico? O sea, ¿por qué es tan importante comprar una bebida todos los días para una casa? Todos los días hay una bebida de 2 litros en la mesa, en lugar de una ensalada de lechuga y tomate, o en lugar de un plato de legumbres, o perfectamente una botella de agua. Esa es una pregunta bien difícil, creo yo. No sé si soy la más adecuada para responderlo, porque eso obedece muchas veces
a constructos sociales, ¿ya? Constructos sociales. Y yo lo que he leído relatando tiene que ver con la experiencia de que yo he tenido de lo que me relatan mis propios pacientes. Por ejemplo, muchas veces me dicen, yo le digo, pero ¿por qué usted le compra eso a su hijo si sabe que eso no es bueno? Y el paciente, que es un adulto, me dice, doctora, porque yo cuando era chico no tuve acceso a una bebida, porque yo cuando era chico no tuve acceso a ese tipo de comida y yo quiero dársela a mi hijo. La verdad es que la respuesta creo yo que es muy compleja, hay muchos factores que tienen que ver. Uno, como decía usted, con el hecho de la comida también produce felicidad, y en estos momentos en que nuestra felicidad está o puede estar tan limitada, en que a veces vemos falta de esperanza y nuestra salud mental está peor que nunca, claramente la alimentación es una vía de escape, es algo que nos produce felicidad inmediata, instantánea, y que lo tenemos al acceso, lo tenemos al alcance de la mano. Entonces, creo que tiene que ver con patrones de conducta, estados anímicos, y también muchas veces con validarse socialmente con el acceso a ciertos alimentos, y también con la facilidad, porque es lo que tengo más a mano y lo hago nomás. Claro. Doctora, cuando hablamos de diabetes, ¿cuáles son los síntomas con los cuales uno podría a lo mejor intuir o decir, ya, tengo que acudir a un especialista porque esto podría ser diabetes? ¿Existe algún tipo de síntoma que sea visible para uno? Eso sí existen, pero la verdad es que eso no es lo voy a dejar para el final probablemente, porque donde me gustaría hacer más hincapié que la diabetes es por definición una enfermedad asintomática, silenciosa. La diabetes no da síntomas, salvo que los niveles de azúcar estén muy, muy elevados, ¿ya? Y en las personas con diabetes tipo 2, que como decía inicialmente es la más frecuente, es el tipo más frecuente de esta enfermedad, la verdad es que pueden pasar hasta 10 años desde que la enfermedad se inicia hasta que da síntomas. Y el problema es que aunque yo me siento bien, el organismo se daña por dentro, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, toda persona que tiene factores de riesgo de diabetes, que son básicamente diabetes gestacional, antecedentes familiares marcados de diabetes, exceso de peso, dislipidemia, hipertensión, tiene que hacerse un chequeo. No hay que esperar síntomas, porque los síntomas aparecen muy tarde, y muchas veces cuando la enfermedad ya da síntomas, junto con diagnosticar la diabetes, diagnosticamos las complicaciones de la diabetes. Y ahí en otra cosa que me gustaría hacer hincapié, las complicaciones no son propias de la diabetes, las complicaciones, pero entonces esto es como que la diabetes tiene tanta mala fama que la gente prefiere no saber que la tiene, porque cree que cuando la tiene ya está destinada pero al fracaso, se van a morir, va a usar insulina, le van a cortar los pies, bla, 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 bla. Y no es así, no es así. Eso está dado por el mal control. Si uno hace un diagnóstico temprano y trata adecuadamente la enfermedad, disminuye en forma importantísima en los riesgos de todos este tipo de complicaciones. Y en eso quiero ser súper clara, y creo que ese es el mensaje que tenemos que dar. De hecho, cuando una persona consulta, doctora, creo que tengo diabetes porque me siento raro, no sé qué, lo más probable es que no tenga diabetes. Ya, o sea, no hay síntomas visibles en las etapas donde uno pudiera prevenir o pudiera realizar un tratamiento preventivo. Cuando aparecen los síntomas ya está muy avanzado, ¿cierto? Sí, y esos síntomas son básicamente cansancio, baja de peso, mucha sed, mucha orina. Y esos son los síntomas clásicos que nosotros le llamamos un debut de diabetes o un síndrome diabético agudo, que el paciente está bajando de peso, tiene mucha sed, tiene mucha orina, se siente cansado y se producen infecciones genitales debido al exceso de azúcar en la orina. Pero eso ahí ya tengo el letrero aquí de diabetes, y la diabetes ya no está sola, ya está muchas veces complicada. Claro.
Doctora, entonces, para prevenir, usted señalaba, si hay antecedentes de familiares que hayan tenido diabetes, es un precedente para que yo pueda Así, realizarme algún tipo de examen preventivo. En el caso de que yo tenga básico. obesidad, ¿también? Ah, ya, básico. ¿Y eso qué tipo de examen Una puede... glicemia, uno puede Ya. diagnosticar diabetes por 3 tipos de examen, que es el examen de ayuna, el de las 2 horas y un promedio de azúcar. Una glicemia ya en ayuna ya nos va a orientar. Mm. Una glicemia en ayuna ya nos orienta y eso es un examen de laboratorio. Lo único que requiere es estar en ayuna, Ya, pero perfecto. es un examen con una muestra de sangre y que el resultado está es muy económico, asequible y que el resultado está rápidamente. Doctora, y a nivel de usuarios de atención primaria, ¿cuál es el Uh-huh. procedimiento? ¿Se puede hacer este tipo de examen preventivo Sí, también? Ya. sí, está en atención primaria, en realidad es donde se tiene que hacer este tipo de exámenes preventivos. Están los EMPA, que son los exámenes preventivos de salud del adulto, ¿ya? Y eso tiene incorporado no solo prevención de diabetes, sino también de dislipidemia, que es el colesterol alto, de hipertensión, por ejemplo, realizar PAP en mujeres en edad fértil y otros exámenes que están estipulados y esos se debieran realizar en atención primaria. Ahora, yo entiendo que dadas las condiciones actuales de la pandemia, en que durante todo el año pasado y lo que desde marzo en adelante y lo que llevamos de este año, hay que ser también sincero y reconocer que hay dificultad en el acceso de las personas a atención primaria, Claro. pero eso en tiempos normales no debiera ser. Ya, el funcionamiento debería ser normal entonces y pasado también toda esta etapa de pandemia, debería volver entonces a restablecerse el servicio de forma normal. Así es. Doctora, y en relación a los tipos de diabetes, ¿existe alguno que sea más peligroso que otro? ¿Se puede revertir o una vez que Ah, se diagnostica simplemente ya es crónico y se controla? ya, eso es una buena pregunta. Siempre la gente me dice si es que hay algo, doctora, tengo de la diabetes más grave o de la menos grave. A ver, Claro. yo le digo, no es que sean más graves, podemos decir que si la enfermedad está más avanzada o no. Y ahí yo siempre hago la diferencia con las personas con diabetes tipo 1, que tienen el azúcar alta en la sangre igual, pero la forma por la que se produce es diferente, que como había dicho inicialmente, es la diabetes insulino dependiente o que se presenta más frecuentemente en niños, aunque también puede partir de adultos. Yo le digo, esa diabetes pudiera ser más difícil porque requiere insulina desde el inicio y no insulina una vez al día, sino insulina, como contaba la enfermera de la nota inicial, sino insulina 3, 4 veces al día, medirse la Mm. glicemia, contar hidratos de carbono. Esa diabetes tiene un tratamiento más complejo versus la diabetes tipo 2, que inicialmente se puede tratar con cambios del estilo de vida y un par de hipoglicemiantes orales o pastillas. Ahora, cualquier diabetes, en la medida que pasen muchos años con el azúcar muy alta, va a tener complicaciones. Ya. Y se Entonces, el complica, problema es ese. sí, sí, y nos queda claro, se complica también a nivel, alguna parte del cuerpo se ve afectado los órganos internos, porque Sí, siempre se habla también de que existe un cuidado con las extremidades, por ejemplo, y está este mito que usted señalaba, que me pueden cortar un pie. eh, claro. A ver, la diabetes es una enfermedad, pudiéramos decir, multisistémica que se caracteriza por el azúcar alta en la sangre. Como la sangre a todo el cuerpo puede dañar, a diferencia del clásico, el daño de la diabetes se produce en los ojos a nivel de la retina, que es la mm, parte interna del ojo. Pero ese daño por la diabetes, por ejemplo, en la retina puede no producir alteraciones de la agudeza visual o yo puedo ver normal hasta que está muy avanzada. Por eso es que es tan importante cuando yo tengo diabetes, primero saber que tengo la enfermedad y hacerme, por ejemplo, un fondo de ojo, porque es la única forma de saber si tengo daño en el ojo o no. Después la diabetes nos puede dañar el riñón.
Y el riñón tampoco duele. Cuando a la gente le duele la espalda, me dicen, doctora, es que vengo tan preocupada porque tengo diabetes me duele la espalda, entonces probablemente tengo problema al riñón. Y le digo, ¿sabe qué? Lo más probable es que no tenga problema al riñón, porque el riñón no duele. Le digo, usted puede llegar a diálisis y nunca le va a doler el riñón. Por lo tanto, de nuevo, es muy importante conocer el diagnóstico y hacer exámenes preventivos. Y la diabetes también nos daña los nervios y las arterias. Los nervios que llevan la sensibilidad y los que se dañan más prontamente son los nervios más largos. Como los pies están más lejos de la columna, que es donde nacen los nervios, son los primeros en dañarse. Y lo que se daña es la sensibilidad. Entonces se pierde el dolor, por ejemplo, que es un mecanismo de defensa muy importante, ¿ya? Entonces, no es que la persona porque tiene diabetes se vaya a andar haciendo heridas en los pies, no. Pero, ejemplo, la persona puede haber caminado todo el día con una piedra en el zapato y no la sintió, porque perdió su mecanismo de protección. Y a la noche esa es la persona con diabetes que está complicada, no la persona con diabetes bien controlada. Y en la noche se saca el zapato y tiene una herida, por ejemplo. Y los otros órganos que se dañan son las arterias y afecta principalmente al corazón y aumenta el riesgo de tener un infarto agudo al miocardio. Pero insisto, todas estas cosas son prevenibles en la medida que controlen no solo la diabetes, sino también mi presión arterial, mi colesterol, y vayamos haciendo chequeos para ir viendo si estas complicaciones se van presentando, y cuando se presentan en etapas iniciales se pueden manejar y se pueden revertir. Comprendo, doctora. ¿Qué pasa en el caso de las personas que no tienen obesidad y tienen diabetes? Yo conozco casos de personas que uno los ve y dicen, pero si tú eres delgado, ¿cómo puedes tener diabetes? Uno asocia que la diabetes se desarrolla con la obesidad, pero ya nos queda claro que no siempre ocurre eso. También existe un factor genético muy importante. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cómo funciona la diabetes en el cuerpo? ¿Qué es lo que realiza que puede afectar a una persona con obesidad o sin obesidad? Claro, finalmente decimos que la diabetes, que es hiperglicemia, azúcar alta en el cuerpo, se produce cuando los niveles de insulina no son lo suficientes para tener el azúcar normal en la sangre. Lo clásico es que las personas que tienen exceso de peso, obesidad abdominal, una mala alimentación con alta en grasas, por ejemplo, y hacen ejercicio, esas condiciones hacen que su insulina no actúe bien en el cuerpo. Entonces ellos producen mucha insulina, pero esa insulina no alcanza a contrarrestar el efecto de todos estos malos hábitos y hacen que la insulina no pueda actuar. Yo siempre trato de explicar que la insulina es como la llave que abre la puerta de la célula para que el azúcar pase de afuera de la célula al interior de la célula. Entonces, cuando tenemos estas condiciones, obesidad, obesidad abdominal, mala alimentación o falta de ejercicio, hay como una insulinoresistencia, que no es una enfermedad, es una condición fisiopatológica derivada de estas otras cosas que hace que la insulina no actúe, ¿ya? Y ese es el escenario clásico de la diabetes tipo 2, que no son personas que no tengan insulina, sino que como que la insulina no puede actuar bien. Pero por el otro extremo tenemos personas que tienen una disminución en su cantidad de insulina y que no es que la insulina no actúe, sino que tienen poca secreción de insulina, y eso en general son las personas delgadas, que decimos que son más insulinopénicos y que pueden ser estas personas con diabetes tipo 1 u otros tipos de diabetes que requieren insulina para manejarla y que no dependen tanto de los cambios en el estilo de vida. Ya, o sea, se puede dar de los dos casos, por eso es importante nuevamente la prevención. Así es. En aquellas condiciones, ¿cierto? Donde tenemos a lo mejor una carga genética, tenemos algún familiar, un papá, un abuelo que la tuvo, hay que hacerse entonces la prevención para evitar llegar a esto y tratar de poder controlarla antes. Doctora, y en ese sentido, la resistencia a la insulina, usted lo mencionó, o la prediabetes, ¿qué
¿Qué es lo que es? ¿Va en la misma línea, digamos? ¿Es un paso eso antes? También es importante porque muchas veces se confunden. La resistencia a la insulina no es una enfermedad, ¿ya? Es una condición fisiológica normal, por ejemplo, en algunos estados, como la adolescencia, el embarazo. Es normal que haya resistencia a la insulina. Por eso, por ejemplo, si bien prácticamente nunca se recomienda medir niveles de insulina, menos en un adolescente o en una embarazada. Y esta condición que es normal, como les decía, en embarazo, adolescencia, a veces en personas mayores, es anormal en estado de obesidad abdominal, de falta de ejercicio y mala alimentación, y son los que llevan como a esta predisposición a tener diabetes. Pero lo que tratamos en esos casos no es la resistencia a la insulina. Lo que hay que manejar en esos casos es la mala alimentación, el sedentarismo y el exceso de peso. Y la resistencia a la insulina no es una enfermedad y no corresponde a una prediabetes. Es un factor de riesgo derivado, como digo, de las otras, de estos otros malos hábitos. En cambio, sí se considera prediabetes cuando tenemos niveles anormales de azúcar en la sangre. Como dije anteriormente, uno puede diagnosticar diabetes principalmente por glicemia en ayuno y por glicemia a las 2 horas. Decimos que una persona tiene diabetes cuando tiene una glicemia en ayuno mayor de 126 miligramos por decilitro o una glicemia por carga de glucosa a las 2 horas mayor de 200. Eso es diabetes. Y por el contrario, que este valor es normal en ayuno cuando es menos de 100 y normal a las 2 horas cuando es menos de 140. Y en esos rangos intermedios decimos que el paciente tiene prediabetes. No cumple el criterio diagnóstico de diabetes, pero tampoco está normal. Ese es un paciente con prediabetes, cuando tiene su azúcar en rango intermedio. Comprendo. Y para eso está entonces el examen que usted mencionó, ¿no? Así es. Uno puede diagnosticar diabetes, como decía, lo más simple es hacerlo por una glicemia en ayuna. Si uno tiene una glicemia en ayuna normal, pero igual tiene la duda de que el paciente tenga diabetes o prediabetes, debiera pedir un test de tolerancia a la glucosa, que es que se toma la glicemia en ayuna, se da una carga de 75 gramos de glucosa y se vuelve a medir el azúcar a las 2 horas. Ya, que es esa botellita mala que uno se la toma y que tiene que esperar. Esa botellita mala que uno se la toma, así es. Yo sé que muchas personas han hecho ese examen. Doctora, yo conozco muchos casos igual de resistencia a la insulina que están medicados, algún tipo de medicamento asociado también. Eso depende también del metabolismo de cada uno, el tipo de medicamento al que se le entrega. A ver, como decía, la resistencia a la insulina no es una enfermedad, por lo cual no se debe tratar farmacológicamente. Ya. ¿Y por qué entonces se receta eso? No sé, los diabetólogos no lo indicamos. ¿Existe un mal diagnóstico también de la resistencia a la insulina? Claro, lo que pasa es que muchas veces hay confusión. A veces es una intolerancia a la glucosa, que eso sí tiene indicación de tratamiento farmacológico. ¿Ya? Por eso, desde la Sociedad de Endocrinología y Diabetes, se hace un llamado a no medir en forma rutinaria insulina, salvo condiciones especiales, ¿ya? Condiciones especiales que son infertilidad, otras cosas que no son, por así decirlo, de atención primaria. No está recomendado la medición rutinaria de insulina porque la resistencia a la insulina no es un diagnóstico. Que a una persona le salga una insulina alta no va a cambiar el manejo. Se alimenta bien y tiene un azúcar normal, no le voy a hacer nada. Y por otro lado, si una persona tiene una insulina baja, pero tiene el azúcar alta, igual tiene que tratarse. Ya, en resumen entonces, hay muchas cosas por las cuales hay que tener en consideración. Vida sana, ejercicio, una alimentación balanceada. No es necesario que uno se gaste a lo mejor todo el sueldo del mes en comprar productos de buena calidad, o sea, de alta calidad, digamos, productos premium. Estamos hablando de agua, ¿cierto? Incluir movimiento, actividades de 15 minutos todos los días, incluir legumbres, incluir verduras.
son productos que uno puede acceder fácilmente. Además, si dentro de mi familia tengo personas que tuvieron diabetes o que tienen diabetes, tengo que hacerme exámenes preventivos. Algo asociado a los exámenes preventivos, doctora, ¿cada cuánto debería hacerlo? ¿Una vez al año está bien? Si es que si es que sale completamente normal y no haya cambiado alguna condición en mí, cada 3 años. Cada 3 años. Ya, ahora, perfecto. si los exámenes salen normales, pero por ejemplo tuve una alza brusca de peso o usé medicamentos, por eso también es importante, hay algunos medicamentos que pueden subir la glicemia, ahí está recomendado medir más seguido, pero si no, cada 3 años, si es que está completamente normal el examen, cada 3 años. Doctora, una pregunta súper banal. Si yo soy súper bueno para los dulces, me encantan los dulces, como torta, repostería y todo eso, ¿me podría dar diabetes? ¿O eso depende mucho de mi metabolismo también? Le podría dar, pero depende mucho del metabolismo. Mucha gente dice, doctora, pero si yo no como dulce y tengo diabetes, bueno. O hay personas que comen mucho de dulce y no tienen, depende mucho, como usted dice, de cada persona. Además que los dulces son un tipo de alimentos a lo mejor no tan recomendados, pero en muchos otros, el pan, yo creo que en nuestro caso el pan, la cantidad de pan que comemos, la gente me dice, por ejemplo, doctora, pero si yo al desayuno, ¿por qué me sube tanto el azúcar después del desayuno si yo no le echo azúcar al café? Yo le digo, pero es mejor que usted le eche una cucharada de azúcar al café a que se coma 2 marraquetas, eso tiene mucha más azúcar que la cucharada para endulzar. Eso es porque la harina refinada se convierte en azúcar también, ¿o no? En el cuerpo. Algo así es, las harinas refinadas, sí. Todos los alimentos finalmente se convierten en azúcar en el cuerpo, ¿no? A ver, lo que pasa es que todos los hidratos, no todos, pero la mayor parte de los hidratos de carbono, y está bien, nosotros tenemos que consumir hidratos de carbono porque son la principal fuente de energía del organismo, nuestro cerebro necesita hidratos de carbono. El punto está en la cantidad primero en la cantidad, o sea, yo puedo comerme un pan al desayuno, está bien, pero no puedo comer 3 panes. Y segundo, cuando uno puede intervenir también en la calidad. ¿Ya? Ojalá comer hidratos de carbono más refinados, que son básicamente las semillas, los cereales integrales, cambiar a lo mejor a la mañana el pan blanco, si es que existe la posibilidad por pan integral o por avena. Ahí hablamos después si es que está la posibilidad de cambiar la calidad del hidrato de carbono. Ya, perfecto. Pero todos esos cambios lo mejor es hacerlo con la supervisión de un especialista, ¿cierto, doctora? Yo creo que cuando una persona tiene una enfermedad, ya tiene, por ejemplo, o prediabetes por una intolerancia a la glucosa, francamente diabetes, o dislipemia, o una obesidad importante, sí, necesita un especialista, pero no necesariamente un médico diabetólogo. Puede ser su médico del consultorio, puede ser la nutricionista, que es probablemente quien está más capacitada. Pero a nivel poblacional uno también puede hacer recomendaciones, o una persona que está interesada en llevar una alimentación más sana también lo puede hacer sin necesariamente ir al especialista. Ya, lo digo más que nada porque existen en internet muchos mitos, muchas recetas, muchas fórmulas mágicas, pero no necesariamente esas recetas y esas dietas sirven para cada persona. Sí, yo creo que una cosa importante de nutrición es que las recetas y las cosas mágicas no existen, primero. Yo digo muchas veces también que los alimentos son como las personas. Uno no las puede dividir en buenos y malos. Claro. Uno tendría que decir depende. Depende, porque me dicen, doctor, es muy malo el azúcar. Bueno, sí, no es bueno que coma azúcar todos los días, pero si a usted le gusta y se toma un café con azúcar en la mañana, está bien. Entonces, lo difícil es encontrar el equilibrio y entender eso, que esto no podemos dividir a los alimentos o a las dietas en buenas y malas, ¿ya? Es porque probablemente no está demostrado que un patrón alimentario, como le decimos a los regímenes, sea mejor que otro. Básicamente volvemos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y a las recomendaciones del programa Elige Vivir Sano. Eso es lo que debiera hacer una persona sin una patología crónica, que implica lo que ya dijimos, que la mitad de la alimentación esté basada
en fruta, en verdura, y dentro de los hidratos de carbono preferir los granos, que son las legumbres, también las verduras altas en hidratos de carbono, tomar harta agua, ya, y disminuir al mínimo las cosas más procesadas y la fritura. Doctora, tenemos una pregunta de una televidente que en estos momentos nos está viendo. Margarita Reyes dice: mi ginecóloga me diagnosticó resistencia a la insulina hace 3 años. Me recetó metformina, pero dejé el tratamiento luego de 2 años porque consideré que no me estaba haciendo bien y no estaba segura de este medicamento. ¿Debería ver ahora a una nutricionista o a una diabetóloga? Me pregunta Margarita Reyes. Es algo bien frecuente. Muchas veces los ginecólogos, cuando hay trastornos en el ritmo menstrual, piden insulina y a veces asocian harto esto como de la resistencia a la insulina al síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Y eventualmente cuando hay deseos de fertilidad en estas personas con síndrome de ovario poliquístico, sería una indicación de usar insulina, pudiera ser metformina una indicación en relación al deseo de fertilidad. Si es que no hay deseo de fertilidad, no tiene sentido. Lo que yo les recomiendo es que parte inicialmente con un médico general, porque lo que queremos saber no es si ella tiene resistencia a la insulina o no, porque dije que ese diagnóstico la verdad no importa porque no va a cambiar el manejo. Lo que queremos saber es si sus niveles de glicemia están normal, si sus niveles de colesterol están normal, si su presión está normal, si sus exámenes del hígado están normal o no, ¿ya? Y en relación a eso, eventualmente ver al profesional nutricionista para que le diseñe una pauta de acuerdo a sus necesidades. Ahí estaba la respuesta entonces para Margarita Reyes. Muchas gracias por estar en sintonía a esta hora. Doctora, estamos llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos mucho su presencia en Doctor en Línea. La dejamos invitada para más adelante también podamos seguir hablando sobre diabetes y tal vez otro tipo de patologías asociadas también a la obesidad. Ya pues, muchas gracias por el espacio. Sí, por supuesto. Este espacio está dedicado totalmente a toda la ciudadanía, una producción en colaboración con el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco y la Universidad de la Frontera. Recuerda entonces, tenemos las herramientas en nuestras manos para poder prevenir la diabetes y también tratarla. Así que ojo con eso, la responsabilidad también es nuestra. No es solamente que tienen que darnos las fórmulas mágicas o las recetas o unas minutas donde nosotros podamos comprar muchos alimentos baratos. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que realizar los exámenes preventivos y cuidar mucho nuestra alimentación, hacernos responsables también de nuestras decisiones. Junto a la doctora Tatiana nos despedimos, los dejamos invitados al próximo martes para que nos reunamos en una nueva edición de Doctor en Línea. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.